en la Zona Cero. Monográfico Zona Cero, y hoy uno de esos monográficos que nos van a servir para descubrir a un personaje del que muy poca gente habrá oído hablar y sobre el que mucha gente a partir de mañana va a empezar a googlear, es decir, va a introducir en Google el nombre para intentar averiguar más cosas. Y será gracias a nuestros habituales Carlos Canales y Jesús Callejo. Muy buenas. Hola, me gusta el verbo Google. Está bien. ¿Qué tal, Bruno? Bueno, ya pasó cuando hablamos de Jerónimo de Allanz. Creo que al día siguiente hubo una cantidad de visitas para buscar a ver quién era este individuo, ¿no? Este gran inventor, este gran genio. Que, antes de acabar vamos a deletrearlo porque este nombre es más complicado todavía. Pero bueno, este es italiano. Claro. Ettore Majorana. Ettore Majorana. Que no dirá nada a nadie. Esperemos. Bueno, a los que sean físicos, a los que hayan estudiado esta materia, sí que les tiene que sonar porque fue uno de los discípulos aventajados de Enrico Fermi. Pero ¿por qué lo traemos a colación? No tanto por sus aportaciones a nivel científico, que las hizo, sino porque cuando tiene 32 años le da un yuyu y a partir de ahí quiere cambiar su vida hasta el punto de que desaparece del mundanal ruido. Estamos hablando de una carrera de lo más prometedora que tenía este hombre, este físico, pero una noche de 25 de marzo de 1938, ya digo, él contaba 32 años en aquel momento, toma en Nápoles el barco Correo Nocturno que va hacia Palermo, hacia Sicilia, y no se vuelve a saber más de él. Es verdad que antes escribe unas cartas. Claro, vamos a intentar marcar un antes y un después. Eso es. ¿Qué sabemos de Ettore hasta los 32 años? De su vida, de su obra, de sus milagros y los hubo. Que tenía una vida muy interesante. Él había nacido el 5 de agosto de 1906 en Catania, en Sicilia. Y a los 4 años, pues resolvía... Además, para los que nos siguen, podría ser protagonista de algún tipo de los programas que hacemos sobre personas especiales con cualidades especiales, dado que a los 4 años resolvía complejos problemas matemáticos a una velocidad increíble. Le educaron en casa porque era un niño muy especial y se conocían sus habilidades y finalmente se le envió a una escuela hiperespecializada de los jesuitas en Roma. Allí no completó la educación secundaria, sino que pasó a un instituto normal y a los 17 años, antes de la edad normal, ya había terminado. En 1923 ingresó en la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Roma y entre los alumnos que estudiaban con él pues estaba uno de sus hermanos, su hermano mayor, y algunos amigos que tuvieron cierta influencia en su vida porque en 1928, dado que era un chico de gran valía, le transfirieron al Instituto de Física Teórica que en aquel entonces dirigía ni más ni menos que Enrico Fermi, que ya estaba reconocido como uno de los grandes físicos del mundo en aquella época. Es verdad que la producción científica escrita de Majorana no es muy alta, porque publicó solamente 9 trabajos entre 1928 y 1937. Bueno, tenía 32 años cuando sí, era joven, pero vamos, que no se puede tampoco desdeñar. Pero que realmente no es esto lo que realmente llama la atención de su vida, como luego veremos. El caso es que se le consideraba una persona con una mente muy despierta, un gran perfeccionista, y además se le consideraba uno de los más prometedores físicos que había en aquel entonces en Italia, no solo por su relación con Fermi, sino por su buena disposición y por la capacidad que se le veía de trabajo y de esfuerzo. Era un tipo muy perfeccionista y muy bien considerado por parte de sus colegas físicos y matemáticos. Era uno de los que formó parte de un famoso grupo de físicos que eran los Ragazzi de Vía Panisperna. Cada uno allí tenía su mote y, por supuesto, pues el Papa, que era el mote que recibía Enrico Fermi, pues era el que le acreditaba como el jefe. Y, sin embargo, Majorana también tenía su método, o su mote, perdón, su apodo, ¿y sabes cuál era? Era el Gran Inquisidor, porque era una especie de mosca cojonera, con perdón, porque no hacía más que criticar a sus compañeros, porque la verdad que era una mente privilegiada, ¿no? Y entonces ponía siempre pegos, una serie de cortapisas a las investigaciones que se hacían en aquel momento, sencillamente porque siempre él estaba un poco por delante, casi estaba un cuarto de hora por delante de todos sus compañeros, y de hecho que le llamaran ese gran inquisidor, porque cada vez que revisaba alguno de esos estudios científicos, siempre encontraba alguna pega, ¿no? Algún pero. Bueno, pues este hombre, así es como se inicia, así es como surge. De hecho, en 1933 sale de Italia becado por el Consejo Nacional de Investigaciones, se va a Leipzig, a Alemania, allí conoce a Werner Heisenberg,
y bueno, luego pues tiene correspondencia con los mejores sabios de aquel momento. Todo el mundo reconoce que estábamos ante una persona genial, prometedora, con un futuro de lo más envidiable. El propio Enrico Fermi dijo algo de él muy revelador, porque fíjate que estamos hablando de Enrico Fermi, que por entonces era una de las mentes más brillantes que había no solo en Europa, sino en todo el mundo. Bueno, pues él comentó, luego ya a toro pasado, cuando ya ahora comentaremos un poco cómo ocurre la desaparición, cuando habla de Ettore Majorana, dice: hay muchas categorías de científicos, gente de segunda o de tercera fila, gente que hacen algo bueno, pero no van más allá. Dice: hay también científicos de primera fila, quienes hacen grandiosos descubrimientos fundamentales para el desarrollo de la ciencia. Pero después están los genios, como Galileo, como Newton. Bueno, Ettore Majorana era uno de ellos. Esto lo dijo Enrico Fermi. Así que yo creo que eso nos da una pista de qué personaje era en aquel momento, hasta que en 1938 desaparece de la vida pública. Un pequeño matiz. Jesús ha citado una fecha importante, el otoño de 1933, cuando él marcha a Alemania, a Leipzig, a estudiar. Es importante porque es la primera de sus crisis. Se sabe perfectamente porque se conoce por sus escritos y por la gente que le conocía, que en aquella época hizo una especie de estricta dieta, se convirtió en una persona muy introvertida y profundamente hosca, que se aisló del mundo hasta el extremo que dejó de publicar, no volvió a publicar nada hasta 1937. Esta pequeño aislamiento ha sido luego considerado por algunos como un indicio de que realmente Ettore Majorana tenía unos problemas que luego le condujeron al suicidio. Pero como luego veremos, no fue ni más ni menos que lo que piensan otros muchos de él, que fue su descubrimiento de ciertas cuestiones de la física teórica de la época que a él le perturbaron profundamente. Acabamos de decir, conoció a Werner Heisenberg, uno de los grandes físicos alemanes, que, como hemos dedicado ya mucho espacio en la tertulia de las 4C y en algún monográfico, tuvo luego un papel importantísimo en los trabajos del Instituto Kaiser Wilhelm en Alemania durante la Guerra Mundial para, nunca se sabía muy bien, él y su relación con Bohr, para el posible desarrollo de una bomba atómica en Alemania. Atención, porque para algunos de los estudiosos de Majorana y de su vida, esta posibilidad del átomo, que para otros muchos era imposible de imaginar en 1937, es lo que le hizo tomar la drástica decisión de escaparse del mundo. ¿Cuándo se sabe que este hombre, bueno, pues ha desaparecido, ha muerto, su cadáver, si es que existe? Es de esperarse que, aunque bueno, entonces no muriera, pues sí, ya habría fallecido, pero ¿cuándo deja de saberse de él? ¿Es del día a la noche, de la noche al día? Pues es esa noche que comentábamos, del día de la noche, y nunca mejor dicho, porque es la noche del 25 de marzo de 1938. Ahí es cuando, ya digo, él coge ese barco en dirección a su tierra, a Palermo, y escribe 2 cartas, con lo cual son las 2 últimas pistas. Hay alguna más, ¿no?, que ahora comentaremos, pero son 2 cartas. Una de ellas, la primera, se queda en su habitación del Hotel Bologna y está dirigida a su familia. En ella hace una particular petición y que dice, en concreto, dice: solo tengo un deseo, dice textualmente la carta: no vistan de negro por mí. En caso de que deseen o deban seguir las costumbres sociales, usen otra señal de luto, pero no más de 3 días. Luego de eso, solo deberé quedar en su recuerdo. Es decir, estaba indicando prácticamente con esta carta de despedida que él se iba a suicidar. Eso, ya digo, que queda en la habitación de su hotel en Nápoles. O que iba a desaparecer, claro, voluntariamente, y se le iba a dar por muerto. Exacto. Esa es la primera carta. Otra forma de vida. Claro, vamos. en principio indica un poco esta carta, por lo que estamos diciendo, de que sí se quiere suicidar, porque cuando está diciendo no guardéis más de 3 días de luto por mí, en fin, algo pesimista estaba en esta misiva. Pero la otra carta, esa no queda en el hotel, sino que sí realmente la envía, y es enviada por correo. Sí que parece confirmar que Majorana había decidido dar fin a su vida. Es decir, que si esta ya nos está poniendo un poco sobre la pista de que quiere suicidarse, la segunda parece que todavía es más evidente. O sea, la dirige Antonio Carelli, que es el director del Instituto de Física de la Universidad de Nápoles, y dice, entre otras cosas: he tomado una decisión inevitable. Dice también: no hay en ella egoísmo, dice, pero sé que mi inesperada desaparición será un inconveniente para usted y los estudiantes. Le pido que me perdone, más que nada por haber puesto toda su confianza en mí, toda su sincera amistad y generosidad que me mostró. Da la sensación de que es una carta de despedida. Así que, si juntas las 2 cosas,
pues dices, este hombre se va a retirar del mundo, no sabemos cómo lo va a hacer. Pero fíjate, hay otro dato curioso. Majorana envía un telegrama desde Palermo, una vez que ya está en Palermo, en el que solicita, porque se lo envía otra vez a Carelli, y le solicita que pase por alto la carta de Nápoles. Se arrepiente automáticamente de haberle mandado aquella carta por correo. Así que le manda un telegrama inmediatamente para decirle, cuidado, de lo dicho nada. Y dice textualmente, querido Carelli, el mar me rechazó sin remedio. Regresaré mañana al Hotel Boloña, es decir, al hotel del que había partido, ¿no? Pero me propuse dejar la enseñanza. Estaría a su disposición para darle más detalles. El problema es que nunca los dio. Exactamente. Con lo cual, aquí nos está diciendo que o se intentó suicidar, ahogándose, por ejemplo, y no lo consiguió, de ahí que diga que el mar le rechaza, o ha cambiado de opinión, es decir, esas tendencias suicidas en un principio que parecía que tenía, no las tiene, y se pierde su rastro, o casi se pierde su rastro, porque algo sabemos. A partir de aquí, Bruno, se barajan tres posibilidades. La primera, que realmente se suicidó, es decir, que a lo mejor en este momento lo intentara, no lo consiguió, pero luego lo volvió a intentar y desapareció definitivamente. La otra es que se metiera un monje en un convento de clausura. Ahora vemos que pistas de todas, ¿eh? Y la otra, que se fuera a Argentina. Y a partir de ahí es donde sí que encontramos alguna que otra pista. Es decir, pero siempre con el anonimato. Es decir, todo lo que se sabe de él es de forma indirecta y siempre en función de la descripción física que se tenía de él en aquella época. Y ahora valoramos, si quieres, esas dos otras pistas, descartando que se suicidara, claro. Exacto. Claro. Independientemente de esa, tenemos las dos teorías. La del monasterio. Vamos a empezar por el monasterio. Pues la familia, obviamente muy alarmada por la desaparición, que es lo lógico, empezó a publicar una serie de anuncios y avisos notificando la desaparición a ver si alguien podía dar una pista. Esto había sido en marzo, el 26 de marzo es cuando había desaparecido, y la primera carta de respuesta se recibe por parte de la familia en julio. Era ni más ni menos que el abad del monasterio de Jesús-Novo en Nápoles, que les decía que un joven muy parecido al de la fotografía se había presentado a principios de abril pidiendo que le aceptaran en el monasterio. El abad le dijo que no, que era imposible hacerlo así, y bueno, le rechazó. El joven no insistió mucho y se fue. Pero poco después aparece otra nota, exactamente igual, del monasterio de San Pasquale de Portici, donde también alguien muy parecido a Majorana había intentado entrar como monje, y donde también fue rechazado. La cuestión que queda ahí es que sobre todo la propuso un escritor italiano que se llama Leonardo Sciaccia, que en los años 70, escribió 40 años después de su desaparición, la posibilidad de que Majorana hubiera elegido la vía religiosa como escape del mundo. Es decir, que si bien le rechazaron estos dos monasterios, que hubiera de alguna manera podido ingresar a alguno donde hubiera llevado una vida de recogimiento pues dedicado a la contemplación o a las plegarias. Además, Leonardo Sciascia, en esta novela de 1975, que se llama así El caso Majorana, da una posible explicación a por qué pudo haber hecho eso. O sea, él defiende la posibilidad de que él se retirara del mundanal ruido metiéndose monje, pero ¿por qué? Es decir, tendría que haber una causa, no se puede volver loco de la noche a la mañana. Y según Sciascia, la explicación, que no deja de ser una teoría muy sui generis por parte suya, es porque él sigue las pistas. Desde luego es una novela muy basada en los datos que él tenía hasta que en aquel momento que se publica, que es en 1975. Bueno, pues según él, como era un especialista en el átomo, de hecho, se cuenta una anécdota de Ettore Majorana muy significativa que da también un poco pista sobre su personalidad y sobre la humildad de la personalidad que él tenía, a pesar de que fuera llamado el Gran Inquisidor y que en algunos casos pues hiciera la vida imposible a algunos de sus condiscípulos, pero porque no tenían la capacidad o la valía intelectual que él atesoraba. Bueno, pues una de las anécdotas que se cuenta, para que nos demos cuenta un poco de la teoría que luego esboza Leonardo Sciascia, es que en el año 1932, por aquella época, se estaba valorando mucho de qué se componía el átomo. O sea, todavía no estaba muy claro lo que ahora sabemos, ¿no? Que tiene un núcleo compuesto por protones y neutrones y luego alrededor pues unos electrones, ¿no? Otra cosa distinta es que ahora ya sabemos que también los protones pues tienen a su vez otras partículas más pequeñas. Pero bueno, en aquella época lo que es el modelo Rutherford del átomo, que es el que luego se estandariza, sería eso: un núcleo por una parte que habla de protones y neutrones y por otra parte de los electrones que tienen la carga negativa y que de alguna forma pues estabiliza lo que es el átomo. Bueno, pues en aquella época sí que se estaban dando a conocer un poco los trabajos de Curie y Joliot sobre la estructura del átomo y sobre todo del núcleo, y hablaban pues de que habían descubierto un protón neutro. Bueno, pues en aquel caso, en aquella época, Ettore Majorana establece lo que luego se dio en llamar el modelo del núcleo formado por los protones y los neutrones, que luego se
comprobó que era el correcto. Bueno, pues Enrico Fermi, su maestro, le dice que lo publique, porque le parecía que era una innovación tremenda dentro del campo de la física de las partículas. De hecho, en ese mismo año, el modelo que luego se establece es el de Heisenberg, pero nunca aparece el de Ettore Majorana. Majorana rehúsa, dice que no, entonces pide la autorización Enrico Fermi para exponer sus resultados, pero Majorana dice, de acuerdo, pon los resultados de cómo sería la estructura del núcleo, pero no pongas mi nombre. Siempre di que estas ideas han sido atribuidas a un anciano profesor de ingeniería que es el que iba a asistir al Congreso. O sea, que él se quita del medio y se lo quiere atribuir a un anciano que no tenía nada que ver con este asunto y con este descubrimiento, pero sí que nos da idea un poco de que Majorana sabía muchísimo más en aquella época de lo que se publica y de lo que se divulga, y por lo tanto, y aquí entro y entronco con la teoría de Leonardo Sciascia, esa sabiduría y ese conocimiento que tenía era del posible uso que se podría dar al átomo. Es decir, está claro que estamos hablando de la fuerza destructiva de la energía atómica. Estamos en una época en la cual pues se estaba empezando a gestar todo eso. Claro, todavía, en fin, ahí ya se estaba un poco hablando del proyecto Manhattan, estamos hablando, ya digo, del año 1938, que es cuando él desaparece, es decir, estamos hablando de una época en la que él sí podía tener información privilegiada y que, según Leonardo Sciascia, precisamente al dar a conocer un poco toda la fuerza destructiva que tenía la energía atómica, no quiso tomar parte en el desarrollo del armamento atómico, que en ese caso lo hubiera utilizado el régimen fascista de Mussolini, y entonces para él no ser un títere de ese gobierno y que le hubieran utilizado la información que él tenía para el desarrollo de una hipotética bomba atómica para Mussolini, coge y se larga de allí. Esa es la teoría un poco elaborada de Hay dos pistas de su posible marcha argentina, ¿eh? O sea, lo que acaba de decir Jesús se sostiene con dos pruebas, bueno, relativas pero bastante sólidas. La primera es de un físico chileno que se llama Carlos Rivera. Carlos Rivera vivió en los años 50 en Buenos Aires durante un tiempo, y una vez, en una de las casas en la que se alojaba, pues le llamó la atención que la señora, la dueña de la casa, tenía el nombre Majorana entre sus papeles. Y le dijo que su hijo conocía a una persona que se apellidaba así, que era italiano, pero que no tiene nada que ver con la física. Cuando él le preguntó si era físico, dijo que no, que era un ingeniero italiano. Y como Rivera se tuvo que ir de Buenos Aires, no pudo seguir la pista. Pero una década después, en 1960, cuando desayunaba también en Buenos Aires, comía en un restaurante, pues le dijeron que, bueno, estaba haciendo el físico chileno una formulita en una servilleta, algo muy clásico de los físicos o matemáticos. El caso es que se le acercó el dueño del restaurante y dijo, anda, qué curioso, ¿sí que usted a eso? Dijo, pues sí, pues por aquí pasaba hace tiempo una persona que se llamaba Ettore Majorana, que hacía lo mismo que usted en las servilletas. Qué curioso. Y dice, y al parecer, antes de la guerra, era muy conocido en Italia. Entonces el físico italiano chileno se quedó con la idea de que de nuevo tenía una pista sobre el paradero desconocido de Ettore Majorana. Paradero desconocido que, bueno, un misterio que todavía pervive hasta hoy, pero hemos descubierto a un personaje verdaderamente fascinante. Ettore Majorana ha sido el protagonista en nuestros monográficos de hoy, e insistimos, a partir de mañana, uno de los nombres propios más buscados en Google, seguro. ¿Sabía o no sabía lo de la bomba atómica? Bueno, y si alguien descubre dónde está su tumba, porque se supone que a estas alturas ya estará muerto, pues desde luego se va a apuntar un tanto. Y si lo hizo para evitar que una persona como Mussolini tuviera una bomba atómica, desde aquí le damos las gracias. Pues fíjate, chapó, porque eso indicaría que Leonardo Sciascia estaba en la pista correcta. Es de las pocas hipótesis que se han planteado, pero como diría un italiano, ya que estamos hablando de italiano, si no en vero ben trovato, si no fuera cierto debería serlo. Un momento, toma en Nápoles el barco Correo Nocturno que va hacia Palermo, hacia Sicilia, y no se vuelve a saber más de él. Es verdad que antes escribe unas cartas. Claro, vamos a intentar marcar un antes y un después. Eso es. ¿Qué sabemos de Ettore hasta los 32 años? De su vida, de su obra, de sus milagros y los hubo. Que tenía una vida muy interesante. Él había nacido el 5 de agosto de 1906 en Catania, en Sicilia. Y a los 4 años, pues resolvía... Además, para los que nos siguen, podría ser protagonista de algún tipo de los programas que hacemos sobre personas especiales con cualidades especiales, dado que a los 4 años resolvía complejos problemas matemáticos a una velocidad increíble. Le educaron en casa porque era un niño muy especial y se conocían sus habilidades, y finalmente se le envió a una escuela hiperespecializada de los jesuitas en Roma.
Allí no completó la educación secundaria, sino que pasó a un instituto normal y a los 17 años, antes de la edad normal, ya había terminado. En 1923 ingresó en la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Roma y entre los alumnos que... Pero ¿por qué lo traemos a colación? No tanto por sus aportaciones a nivel científico, que las hizo, sino porque cuando tiene 32 años le da un yuyu y a partir de ahí quiere cambiar su vida hasta el punto de que desaparece del mundanal ruido. Estamos hablando de una carrera de lo más prometedora que tenía este hombre, este físico, pero una noche de 25 de marzo de 1938, ya digo, él contaba 32 años en aquel momento. La zona cero. Monográfico Zona Cero, y hoy uno de esos monográficos que nos van a servir para descubrir a un personaje del que muy poca gente habrá oído hablar y sobre el que mucha gente a partir de mañana va a empezar a googlear, es decir, va a introducir en Google el nombre para intentar averiguar más cosas. Y será gracias a nuestros habituales Carlos Canales y Jesús Callejo. Muy buenas. Hola, me gusta el verbo googlear. Está bien. ¿Qué tal, Bruno? Bueno, ya pasó cuando hablamos de Jerónimo de Allanz. Creo que al día siguiente hubo una cantidad de visitas para buscar a ver quién era este individuo, ¿no? Este gran inventor, este gran genio. Que, antes de acabar vamos a deletrearlo porque este nombre es más complicado todavía. Pero bueno, este es italiano. Claro. Ettore Majorana. Ettore Majorana. Que no dirá nada a nadie. Esperemos. Bueno, a los que sean físicos, a los que hayan estudiado esta materia, sí que les tiene que sonar porque fue uno de los discípulos aventajados de Enrico Fermi.